de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hoy estaremos recordando, aunque el Señor enmudeció y no abrió su boca, pero las veces que la abrió era para traer bendición. Amén. Las 7 palabras conocidas de Jesús desde la cruz. Los 4 evangelios registran estas 7 últimas frases de Jesús antes de su muerte. Para nosotros representa un legado de enseñanza, de amor, de esperanza, que el Señor nos ha dejado. Creo que conocer es importante, que conozcamos las Escrituras, pero en estas palabras está encerrado el plan de salvación, el plan de vida eterna, el plan para que nosotros nos preparemos para que un día nosotros también, como Él, aprendamos a imitarlo. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero nos quedamos con otras cosas que el Señor hizo. Sanó al ciego, sanó al cojo, ayudó a la viuda. El Señor levantó a los muertos aún. Y nos quedamos con estas cosas y otras palabras, las parábolas. Pero también el Señor tomó la decisión, como decíamos el domingo, de ir al Calvario. Era una decisión que le costaba la vida. Y aprendimos que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos que tomar una decisión de hacer del Señor lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Amén. Así que hoy, aunque estas palabras fueron un viernes, nosotros lo estamos haciendo hoy. Que sea el Espíritu Santo que hable de tu vida. Estén atentos, cada palabra es una enseñanza profunda. Así que hoy vamos a escuchar una de esas palabras por nuestros hermanos. Y la pastora va a tener una de esas palabras. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Si tuvieras la oportunidad de hablar antes de tu último suspiro, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Mientras Jesús colgaba de la cruz, habló 7 palabras. Y la primera de sus últimas palabras fue una oración, pero no una oración para sí mismo. Él dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De verdad no sabían lo que hacían? Los líderes judíos tramaron su muerte durante meses. Le pagaron a Judas para que lo traicionara. Organizaron un simulacro de juicio durante la noche. La multitud clamaba por su crucifixión y hasta eligieron a un asesino para que lo liberaran en lugar de Jesús, quien había sanado a tantos enfermos, había liberado a tantos endemoniados, había resucitado muertos y había alimentado miles de personas. El gobernador Pilato sabía que la única culpabilidad de Jesús era hacer enojar a los líderes judíos. Aunque intentó liberarlos, al final, a sabiendas, ordenó su muerte.
Los soldados romanos escupieron a Jesús, lo golpearon, le dieron de latigazos que rasgaron sus pieles. Le pusieron una corona de espinas y se burlaron de él. Cuando lo llevaron camino al Gólgota, le seguían azotando. Y mientras Jesús caía, lo obligaban a que se levantara. Cuando llegó al Gólgota, golpeado y sangrando, allí estaban los romanos con martillo en sus manos y clavo en los pies, en la otra mano, clavos largos de metal, y clavaron sus pies y clavaron sus manos sin ningún remordimiento. Los romanos sabían exactamente lo que estaban haciendo. La agonía de Cristo fue tan real, hermano. Sin embargo, Jesús dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los verdugos de Jesús no sabían lo que hacían, porque el pecado, como dice 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La multitud que clamó por su crucifixión, el gobernador Pilato, que dio la orden de su muerte, y los guardias romanos que llevaron a cabo tan vil maldad de la historia, el pecado en realidad, hermanos, los cegó. Ninguno de ellos tenía ojos espirituales para ver. Si realmente hubieran entendido quién era Jesús y lo que estaban haciendo, nunca habrían hecho tan crueldad. El horror de esas acciones hubiera hecho que se postraran y se arrodillaran delante de sus pies y lo adoraran. Y la primera preocupación de Jesús en la cruz fue orar. No solo por los que ordenaron su muerte y le clavaron sus pies y sus manos, sino también por nosotros. Él dijo, Padre, perdónalos. Y la voz de Jesús sigue resonando, hermano, por toda una humanidad que está perdida en el pecado, golpeada y herida. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros también debemos unirnos a su voz por amor a los perdidos. Y cuando digan toda clase de mal contra nosotros, podamos clamar como clamó Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Y ahí en agonía donde estaba nuestro Señor Jesús, su segunda palabra fue una palabra de salvación. Porque mismo que Él sanó a muchas personas, ese era su principal objetivo, salvar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a uno de los malhechores que estaban colgados. Nuestro Señor Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores, quienes seguramente habían cometido crímenes muy graves, ya que fueron condenados a ese tipo de muerte. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a él como Salvador y le hizo una petición, estando en agonía. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió ser liberado de la cruz, ni buscó una recompensa inmediata. Solo pidió ser recordado por Jesús en su reino, reconociendo que Él era más que un hombre. Era Rey de reyes, Señor de señores, el único camino hacia el Padre. En ese momento el ladrón arrepentido pasó de ser un pecador condenado a ser un hijo redimido con la garantía de la vida eterna. Este intercambio entre Jesús y el ladrón nos recuerda que la salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe.
Este hombre no tuvo tiempo para hacer buenas obras, ni para probar su arrepentimiento con hechos. Solo tuvo fe en Jesús y eso fue suficiente. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que verdaderamente era lo que había dicho, la puerta de salvación. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. Mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar al reino de Dios. No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, pues podemos ver que la última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón. Es decir, que todo pecador que se arrepiente puede entrar en el reino de Dios. ¿No te has puesto a pensar que Jesús vino como cordero humilde para que nos enamoráramos de sus detalles, de su amor, de su cariño, de su protección, de su sacrificio, para derramar su sangre por mí y por ti? Jesús es cordero, Él vino como cordero. De hecho, fue por eso que los judíos no lo recibieron, porque pensaron que Él vendría como león y apareció como un cordero. Pero ojo, Él es el león de la tribu de Judá y así vendrá por segunda vez. Este regalo de salvación sigue disponible hoy, como dice Efesios 2:8, 9 al 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y quizás tú te sientes como ese ladrón cargado en el peso de tus errores, pensando que ya es demasiado tarde. Pero Jesús no te pide perfección, te pide un corazón arrepentido. Así como recibió al ladrón en el paraíso, Él también te recibirá si le pides con fe y de todo corazón. Amén. La tercera palabra de Jesús en alas de la cruz. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo le recibió en su casa. Esta palabra es conocida como la palabra del amor filial. Ya trata de la relación familiar. Encontramos allí a un hijo que amaba a su madre. Y encontramos también allí el amor de entre dos amigos, Jesús y Juan. La escena presenta una madre dolorida, angustiada, frente a su hijo colgado de una cruz. No creo que haya un dolor más grande que el de mirar a una madre frente a su hijo agonizando. Era impresionante, ¿verdad?, el dolor que aquella mujer sentía. Y no podemos decir a cierta qué pasamos por la mente de María. Pero nos imaginamos que ella meditaba en las palabras que le dijo Simón, el profeta, cuando ella junto a su esposo José llevaron al niño Jesús a ser presentado delante de Dios. Y le dijo: este está puesto para caída y para lamentamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu misma alma. Aquella angustia, aquel dolor de María era como si una espada penetrara su propio corazón. La llenaba de angustia y dolor, el sentirse impotente de hacer nada. Y allí Jesús baja su vista y ve a aquella mujer, a su madre,
llena de dolor, llena de angustia. Y la vio, dice la palabra, y la vio. Siendo testigo del dolor y la angustia que ella estaba pasando, él puso a un lado su propio dolor. El dolor y la angustia de haber sido traicionado por los suyos, del rechazo de su pueblo, de sentirse solo porque sus compañeros lo habían abandonado. El rechazo, el dolor de aquellos clavos que traspasaban sus manos y sus pies, él lo puso aparte y puso su mirada en aquella mujer que había sido por 33 años amor incondicional para él y una ayuda. Pero la mira y le dice: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Como quien dijera: cambia tu manera de verme. Y es verdad, yo soy tu hijo en la carne, pero no estoy aquí en la cruz como hijo, sino como Salvador. Y no solo Salvador de María, sino de toda la humanidad. La cruz, que era símbolo de humillación y dolor, vino a ser instrumento de salvación. Como hijo hizo provisión por ella en la carne, encomendándola a su amigo, a Juan. Pero como el Mesías, la encomendaba al Padre. Y no solo a ella, sino a todos los que hemos creído en él. Su expresión de llamarla mujer no fue una falta de respeto, sino un cambio de perspectiva. Dicen los eruditos que desde que comenzó su ministerio, Jesús hizo una distinción. Y allí en la boda de Canaán, se dirigió a ella de la misma manera: mujer, ¿qué tienes conmigo? Haciendo diferencia, que cuando comenzó su ministerio ya no eran relaciones familiares, sino que cargaba sobre él el peso de toda una humanidad, incluyendo a María. Y nos preguntamos: ¿dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba su hermano Jacobo, José, Judas, Simón? Ninguno de ellos estaba allí. Pero en su momento de más angustia, cuando todos lo habían abandonado y solo su madre estaba a su lado, allí estaba Juan, estaba presente, dice la Biblia. Qué hermoso y qué consuelo para Jesús al ver a su amado amigo, al discípulo al que él amaba, a su lado, y poder confiar a aquella que fue su madre en vida, a su mejor amigo. Dice Proverbios 17:17: en todo tiempo ama al amigo. Y un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Hacen falta amigos como Juan. Hace falta que podamos, en momentos difíciles de nuestros compañeros, podamos estar presentes. No hay mucho a veces que decir, sino estar presente. Y que haya confianza para poder encomendar a ese amigo nuestra angustia, nuestro dolor. Pero hace falta más todavía un amigo que esté dispuesto a dar su vida por ti. Jesús es ese amigo. Dice Hechos capítulo 1, verso 4, que la última vez que se menciona a María es en este versículo, apenas al principio del ministerio de la iglesia. Y ese fue el día de la ascensión de Jesús. Dice que después de la ascensión de Jesús se encontraban los discípulos, María, y ya no estaba sola. Estaban sus hijos con él. Allí se encontraban Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas. Porque no importa que en un pasado tú no hayas creído en él, pero cuando podemos ver a un Cristo resucitado,
y ser tomado al cielo y saber que Él vuelve por nosotros, como lo dijo, cambia la situación. Estaba allí perseverando en la oración, pero esta vez no sola. Y si tú todavía no has creído, hoy es el día de creer. Que Él viene por nosotros. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Que le bendiga. La próxima vez que Jesús habló fue alrededor de las 3 de la tarde. Jesús levantó su voz y exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En este grito se escucha el eco del Salmo 22, 1. Un lamento que refleja tanto el dolor humano como el cumplimiento de la profecía. Aunque sabemos que Jesús era inocente, santo y amado por el Padre, en ese momento cargaba con el peso de todos nuestros pecados. Sentía la separación que el pecado provoca, una soledad profunda que ningún ser humano podría imaginar. Isaías lo describió así: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido y abatido, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz cayó sobre él, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 4 a 5. Jesús tomó sobre sí la maldición que nos correspondía, ofreciendo su vida para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Gálatas 3:13. En la cruz, su dolor no era solo físico, sino también espiritual. Llevaba sobre sí la carga de toda la humanidad. Jesús, al proferir estas palabras, no es que desconocía lo que estaba pasando, pero al mencionar el primer verso del Salmo 22, recitó un salmo mesiánico. Estaba diciendo, esto que está aquí habla sobre mí. Entonces nos invita a meditar sobre los versos que siguen. Cuando David escribió este salmo, sabíamos que no había crucifixión. Sabía que todas estas cosas que habla, David no pasó por ninguna de estas circunstancias. Mas cuando leemos y vemos lo que los evangelios relatan, vemos que habla de Jesús. Es curioso que en el versículo 6 del Salmo 26, Jesús dice así: gusano soy y no hombre, gusano soy. Tolar, el gusano carmesí, el gusano escarlata, la misma palabra que el profeta usó. Se dice que cuando, por favor póngame la imagen, se dice que cuando la hembra del gusano carmesí va a poner huevos, se adhiere a un árbol y se fija con tanta fuerza que forma una mancha roja, similar a una costra seca. Y que tras la muerte de la madre, los pequeños vienen y comen del resto y pueden vivir y ser capaces. Y los pequeños nacen y se tiñen de este color carmesí durante 3 días. Después, en el lugar donde había esa mancha carmesí, se transforma en una blanca lana, un proceso biológico que enseña el plan maestro de Dios en detalles a través de su creación. Y Job también habló sobre eso. Dijo que el hombre es como larvas y que el hijo del hombre como gusano. El tola tanto refiere a la tinta carmesí que se extrae de la hembra como el propio gusano puede ser usado. Y el profeta habló de la parte del Señor en Isaías 1:18 diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Una transformación radical. La promesa de que se volverán como blanca lana o nieve representa una purificación total y milagrosa, donde lo que era rojo, símbolo de culpa o sangre, pasa a ser blanco, símbolo de pureza y justicia. Jesús cargó con cada error, cada falta y cada dolor de la humanidad. Pero luego, al pasar el sacrificio, esa sangre tiene poder de lavar nuestros pecados, de dejarnos blanco y puro, recordándonos que lo que estaba manchado ahora ha sido limpiado. Amén. Incluso en el momento de mayor desolación, Jesús enseñaba al citar el Salmo 22. Enseñaba a quienes lo escuchaban y escucha hoy también que su sufrimiento no era en vano. Cada palabra, cada herida, cada lágrima cumplía la profecía y revelaba el plan de Dios para nuestra salvación. Su agonía nos muestra que el amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la entrega absoluta para transformarlo en vida, perdón y esperanza. Gracias a su sacrificio podemos salir del pecado y acercarnos al Padre. Jesucristo experimentó todo ese dolor y sufrimiento por causa de nuestros pecados. Las Escrituras lo demuestran literalmente en el Nuevo Testamento también. 1 de Pedro 2:22 dice: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Jesús enfrentó la muerte de cruz y no soportó solamente el dolor físico, como lo hemos visto en la película Pasión de Cristo, que se asemeja que lo más próximo, pero que no lo demuestra en su totalidad, sino que él probó toda la ira del Padre al darle la espalda a su Hijo amado por causa de nosotros. Jesús fue rechazado para que nosotros, que anduviéramos en pecado, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Él voluntariamente se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para que tú y yo, aceptando su sacrificio, nunca vivamos separados de nuestro Padre Celestial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. La condición para acercarnos a Dios y para no ser rechazados, abandonados o desamparados está creada. Hoy, ahora nosotros también debemos responder con fe en cuanto tengamos vida al llamado de Dios, al arrepentimiento y vivir una vida santa y recta delante del Señor y de los hombres. Y el llamado del Señor es: venga a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenda de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Esta palabra también es cumplimiento del Salmo 22:15, que dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermanos, el Salmo 22 se conoce, como también lo mencionó el hermano, como un salmo mesiánico, que describe intensos dolores físicos y angustia, profetizando los sufrimientos de Jesús en la cruz. Jesús estuvo en la cruz por 6 horas, y con cada hora que pasaba, su sufrimiento iba en aumento. Solo nos podemos imaginar el dolor, la fiebre
que se propagaba por su cuerpo y la deshidratación que se asentaba por todo el cuerpo. El mismo Jesús que dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, ahora dice: tengo sed. Esta es la única vez en la que Jesús se refiere a su propio sufrimiento en la cruz. Las demás palabras que habló fueron para perdonar a otros, abrir el paraíso, proveer para su madre, revelar la angustia del infierno, anunciar la expiación y encomendar su espíritu al Padre al morir. Jesús estuvo en esa cruz por 6 horas para cumplir la profecía, servir como el sacrificio final de la Pascua y completar la obra de redención. Jesús dijo: tengo sed. En estas palabras, Él habla de su sufrimiento físico. Todos sufrimos, hermanos, por diferentes causas en nuestras vidas. Alguno de esos sufrimientos puede que nos empuje al límite de nuestra resistencia. Hermano, Jesús ha estado allí. Él conoce tu sufrimiento. Él sufrió y esa es la razón por la que puede ayudar a aquellos que sufren. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, yo no sé por lo que usted esté pasando, lo que te está agobiando, pero Jesús llevó nuestro sufrimiento para que tú y yo recibiéramos el consuelo. Ven hoy a la cruz de Cristo. La sexta palabra que Dios nuestro Señor Jesucristo está en Juan 19:30 y dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Nuestro Señor Jesús dejó muy claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida, y por eso expresó estas palabras: consumado es, que significa está terminado, está cumplido. Cuando se dice en el matrimonio que ha sido consumado, es que se ha sellado el trato, se han ido de honeymoon y se ha cerrado ese trato, ese propósito se ha cumplido. También podemos ver en un artista cuando pinta su obra maestra, que la mira terminada y que no tiene que agregar nada más. Eso es algo que está terminado. En el griego esta palabra es tetelestai. En aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, esta palabra tenía varios significados y todos ellos fueron cumplidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba: Tetelestai. La batalla había sido ganada, y eso fue precisamente lo que hizo Jesús en la cruz. Ganó la batalla contra Satanás. Colosenses 2, 14, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta acta adversa que nos condenaba fue la que firmó Adán y Eva en el jardín del Edén cuando desobedecieron al Padre. Esto introdujo el pecado al mundo, y desde entonces esa muerte eterna había condenado a la humanidad. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, pues solo Él era el que podía hacerlo, porque Él es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Y Él clavó esa acta en la cruz y nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero también tetelestai significaba, era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada, la deuda está saldada, la deuda está pagada en su totalidad. Significa que la obligación ha sido satisfecha y el deudor es libre. Jesús pagó nuestra deuda para con Dios, nos justificó, y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Eso está en Romanos 5:1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tetelestai también significa, en términos jurídicos, inocente. Somos inocentes en Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Así que por la obra terminada en la cruz, el Padre nos dice: hijo, hija, tú tienes la victoria. Amén. Tu deuda ha sido pagada. Amén. Y eres inocente gracias a Cristo Jesús. Amén. También en el tiempo de los sacerdotes, en el sacrificio de expiación anual, cuando el sacerdote sacrificaba el animal, el cual ponía sobre una mesa y simbolizaba que todos los pecados del pueblo estaban sobre él, y lo degollaba y hacía el sacrificio. Cuando el sacerdote, esa sangre era derramada, porque sin derramamiento de sangre no había esa expiación. Gloria a Dios por Jesús y su sangre derramada, porque por eso hay expiación de nuestros pecados. Cuando eso sucedía, salía y le decía al pueblo: consumado es terminado. Jesús, al decir esto, les dice a ellos mismos: ya no hay necesidad de más sacrificios de animales. Jesús, el Cordero inmolado, perfecto, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Tetelestai es misión cumplida. Jesús completó la tarea que el Padre le encomendó, cumpliendo las profecías y llevando a cabo su misión en la tierra. El plan de salvación se completó en ese momento. Amén. Dios los bendiga. La última palabra está en Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quizá para todos, ¿verdad? Ya pudieron decir: aquí se acabó todo, ya este es el fin. Los judíos pudieron decir: nos deshicimos de nuestro rival, los fariseos, los maestros de la ley. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que es donde se consumió la victoria que Él trajo para nosotros. Y por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque decía el canto que estábamos cantando, que no le tengo miedo a la muerte. ¿Y por qué no le debemos de tener miedo a la muerte? Por eso mismo que Jesús trajo para nosotros la salvación. Amén. Aunque murió, aunque podemos morir físicamente, sabemos que tenemos la vida eterna. Porque amén, como decía Ani, consumado es, y Él pagó el precio por nuestra muerte. La Biblia dice que fuimos juntamente crucificados con Cristo.
nos imaginamos que ahí nosotros morimos con Jesucristo, juntamente con Él. Cuando murió Jesús, morimos nosotros. Y entonces por eso le damos la gloria a Dios, porque nosotros podemos decir que ahí morimos y ya pagó el precio por nosotros. Nos redimió, nos compró de nuevo y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces vemos que es la victoria de la humanidad más grande que se haya escrito. El mundo se divide en antes de Jesús, después de Jesús. Y vemos que Jesús alcanza toda la eternidad pasada y toda la eternidad futura. Le damos gracias a Dios por ese ejemplo. También dijo, ejemplo les he dado para que como yo hago, vosotros también hacer. Jesús nos dice, ¿verdad?, que llevemos nuestra cruz, no que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad?, sino que dice que carguemos nuestra cruz para que la vida de Él se manifieste a nosotros. Por eso nos quiere llevar a entender, a sentir en el Espíritu ese último suspiro de nuestra vida. Lo más importante es estar listo para entregar nuestro espíritu a Dios. Y Jesús nos quiere preparar, ¿verdad?, ya sea antes o tarde, en algún momento se nos llegará. Y en ese momento vamos a regresar a la cruz de Jesús y nos vamos a acordar y le vamos a decir, gracias Jesús, porque nosotros podemos decir lo mismo, en tus manos entrego nuestro espíritu. Y nosotros como cristianos sabemos que no se queda ahí, ¿verdad? Sabemos que juntamente donde fuimos crucificados alcanzó todas las bendiciones espirituales para nosotros en Cristo. Y para no enumerar tanta bendición que Dios ganó por nosotros, ¿verdad? Nos libró del pecado. En Romanos 6:14 dice que ya no somos esclavos del pecado. En Cristo somos libres del pecado. Porque antes de Jesús no podíamos, los de la ley nunca pudieron. Por eso dice que entramos a un pacto más perfecto que el que estaba antes. Porque en el pacto anterior se hacían sacrificios, se pecaba, se volvía a hacer sacrificio, y en Jesús ya terminó todo. No tenemos necesidad de otro sacerdote que haga sacrificio por nosotros. Y entonces lo que Dios nos pide de nosotros, que lo sigamos, que no se quede ahí. Cuando Dios dice que llevemos nuestra cruz es que nosotros hagamos nuestra parte y decir, Dios mío, esto no se va a quedar así. Vamos a descubrir todo lo del nuevo pacto, todas las bendiciones que tú lograste por nosotros. Vamos a luchar por ellas. Vamos a buscar la fe que se necesita para que no se quede tu sacrificio como si nada hubiera pasado. Que tu sacrificio valga todo lo que tú pagaste por nosotros. Y está en nosotros buscar esas bendiciones, apropiárnoslas, porque Él ya las ganó por nosotros. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque por todo eso que logró por nosotros en la cruz. Dios los bendiga. Como ya mencionó nuestro hermano, los fariseos le dijeron, algunos también mencionaron esto, si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz. Le injuriaban y solo así creeremos. ¿No era suficiente todo lo que el Señor hizo en vida? ¿No era suficiente ver que estando aún ante Pilato cayó y enmudeció? ¿No era suficiente verlo en una cruz sin renegar, sin maldecir y estar clamando y llorando? Como decía el primer exponente, estaban ciegos, estaban sordos, no podían entender el plan de Dios. Como dije, la gente y los líderes se burlaban
Otros pasaban y decían, a otros salvó, ahora que se salve a sí mismo. Eran unas palabras de desprecio, rechazo, aún en su muerte. Hemos visto algunas vistas acerca de cómo lo estaban torturando. Y uno pensará, bueno, el romano, porque él estaba cumpliendo, habían hecho eso muchas veces, sacrificar a hombres y verlos en una cruz colgados, empanarlos ahí y verlos morir. Y si no morían, le quebraban las piernas para terminar de desangrarse. Ellos ya era normal. En una de las vistas hemos visto cómo se alegraban, se burlaban, y cuando le estaban dando el latigazo, rompiendo sus carnes, su piel. Pero que de sus mismos hermanos, el que estaba allí era un judío, un hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era uno de sus hermanos. Y ellos también se burlaban y manifestaban su desprecio, su rechazo al Señor. Nos lleva a José. ¿Se puede imaginar qué pensaría José que sus hermanos lo estaban vendiendo a unos mercaderes? ¿Cómo se sentiría él, hermanos? Puedo esperar esto de cualquier otra persona, pero de ustedes, mis hermanos. Aprendíamos el domingo pasado que realmente el desprecio de su misma gente creo que era el más grande dolor, que el Señor estaba allí. Y por eso les decía, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aunque ellos pensaban que sabían, realmente el Señor en su misericordia, Él no quiere saber que ellos saben y pide por ellos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y no solo aquellos que pasaban allí, sino aquellos mismos hombres que estaban al lado, también injuriaban. Algunos de ellos, o los dos al principio, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. ¿Y dónde estaban también los discípulos? Solo tenemos a su mamá, que como hasta el día de hoy, en un lugar difícil, quien está allí, no importa lo que tenga que sufrir, es una madre. Ella vio todo el martirio. Hace poco conocí a una persona que su hijo no estaba pasando por eso, solamente estaba detenido, no le estaban torturando. Sin embargo, ella estaba angustiada, estaba allí atenta, quería poder tener ella la posibilidad de sacarlo de donde está, y miraba su impotencia. Y vino y valoraba las cosas que aún quedaban de él, las cosas que había dejado mientras estaba aquí, no allí detenido. Ella recogió todo. ¿Y para qué te vas a llevar eso? El que es de mi hijo. Y cargó con todo, aunque tuvo que pagar un exceso de equipaje grandísimo. Ahí estaba también esa madre desconsolada, María, y su amigo. Dice la Biblia que un amigo es mejor que un hermano. Ese no es el tema de hoy, de evaluar por qué dice eso. Pero ahí estaba Juan, el discípulo amado, quien se dejó querer, y él mostró su amor
Y qué mejor el Señor aprovechar. Está su mejor amigo y su mamá ahí, los únicos que han quedado, que lloraban desconsolados, atribulados, y le recomienda a su mamá. Diga, ¿por qué el Señor hizo eso cuando tuvo otros hermanos y tenía hermanos que podían cuidar de María? Pero el Señor conoce el corazón de los hombres. Conocía a Juan y creo que él aplicó eso: un amigo es mejor que un hermano. Así que le recomendó a él que cuidara de su mamá. Te la encomiendo, cuídala como a tu propia madre, cuídala. Y si vemos, es el único discípulo que murió con una gran mayoría de edad, y no murió, aunque quisieron crucificarlo en una olla de aceite hirviendo, no lo lograron. Estoy seguro que él vio y cerró los ojos de María. Aunque Satanás celebraba, los demonios se gozaban, pues habían matado al Hijo de Dios. Y como dije, los demonios se unían a los que pasaban, meneaban su cabeza. Tú que decías que derribas el templo y que en 3 días lo levantaría, ahora muestra esa gracia, muestra ese poder. Todo era adverso, todo era gris. Parecía que no había esperanza, no había salida humanamente. Dios hecho carne había muerto. Ese día, viernes llegó, viernes de sufrimiento, dolor y angustia. Pero como todas las cosas, no se queda en el sufrimiento. Pronto llegará el domingo. Amén, aleluya. Pronto llegará el domingo. Amén, gloria a Dios. Solo piense, el viernes. Y mientras está en eso, usted piensa que eso no va a pasar. Eso es tan duro, como que eso vino para quedarse. Hermano, aunque pasemos por las cosas más difíciles, no estamos solos. El Señor es nuestro pastor. Amén, aleluya. Y Él está con nosotros. Amén. Él va con nosotros. Amén. El mal y la angustia y el miedo y la confusión no vinieron para quedarse, sino que pasan. La noche de oscuridad, la tarde oscura y la noche oscura llegaron. Pero pronto celebraremos el día en que el Señor no se quedó allí, sino que se levantó victorioso. Amén. Eso nos debe a nosotros animar a seguir adelante, en que el Dios que nosotros creemos, Él es fiel para sostenernos con su bien. Vamos a estar en pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya, que vive. Gracias. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias porque tú nos invitas a recordar tus padecimientos. Porque muchas veces por los afanes, por cumplir más con las cosas de la carne, viendo la influencia de este mundo, a veces olvidamos que por tu gran amor, por tu gracia, somos salvos. Perdónanos por las veces, Señor, por los días que han pasado y que no hemos
levantado nuestra mirada o nos hemos detenido para decirte gracias por nuestra salvación. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Señor, no días, muchas veces hasta semanas y meses, sin reconocer que gracias a ti vivimos y somos, que gracias a ti tenemos salvación y tenemos vida eterna. Dios, lávanos con tu sangre, límpianos, oh Dios. Concédenos tu